Buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Hoy, día 28, sábado de la 25ª semana del tiempo ordinario, vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Vamos allá. Lectura de la profecía de Zacarías. Capítulo 2, versículos del 5 al 9 y del 14 al 15a. Alcé la vista y vi a un hombre con un cordel de medir. Pregunté: ¿a dónde vas? Me contestó: a medir Jerusalén, para comprobar su anchura y longitud. Entonces se adelantó el ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro diciéndole: corre a decirle a aquel muchacho, por la multitud de hombres y ganado que habrá, Jerusalén será ciudad abierta, yo la rodearé con muralla de fuego, y mi gloria estará en medio de ella. Oráculo del Señor. Alégrate y goza, hija de Sión, que yo vengo a habitar dentro de ti. Oráculo del Señor. Aquel día se unirán al Señor muchos pueblos, y serán pueblo mío, y habitaré en medio de ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy, Salmo 31, dice lo que sigue: el Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión. Afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículos del 43b al 45. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía Jesús, dijo a sus discípulos: metíos bien esto en la cabeza. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían ese lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido, y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver una pequeña carta que nos manda nuestro amigo Luis, de esa reflexión y vamos a tratar el Evangelio más la reflexión que nos explica nuestro amigo Luis. Vamos a ver, el evangelista nos lleva otra vez al contraste entre el éxito actual de Jesús y el futuro sombrío que le espera. El contraste de lo que está actualmente, que está en ese momento de la Sagrada Escritura está perfecto, pero Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ya sabía lo que le iba a venir. Estaba escrito.
Y ya se lo dijo Jesús a incluso aquel apóstol que estaba debajo de la higuera, ¿no? Aquel samaritano dice, no, tú me llamaste estando debajo de la higuera y yo soy aquel. Y entonces él le dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, ¿no? Es importante sentir eso completamente. En la segunda prescripción explícita de la pasión, lección repetida por ser difícil retener, cuando le recalca, meteos eso en la cabeza, que tengo que dar mi vida, que me van a entregar al hombre para salvar al mundo del pecado, para que el mundo, con mi resurrección, salgan del pecado y entre a la vida eterna. Salga, porque de cuando pasó comieron del árbol prohibido, estaba prohibido, se condenó la humanidad a la muerte. La humanidad estaba condenada a la muerte. Solamente es salvada con la muerte y resurrección del Hijo, del Verbo que se hizo carne. Es así. Estábamos en la oscuridad y renacimos como pueblo de Dios a la vida eterna a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor y con nuestro bautismo al seguirlo a Él. Es así, más claro agua. Mucho más dice que Jesús. Lucas en este caso nos habla de los discípulos y lo hace con reiteración. No entienden, no cantan en el sentido. Estamos hablando en aquellos tiempos, la cultura que podía haber y el entendimiento que podían entender. No. Le resultaba oscuro. Es extraño que Dios, sujeto indiscutible de la frase principal, en la forma del llamado pasivo divino, entrega a su Hijo. Y es aún más extraño que esa entrega sea la culminación de una vida mesiática y la fuente de vida para cuantos crean en Él. Es importante sentir eso, porque ¿por qué Dios entrega a su Hijo? Para salvar al mundo. Mirad cuánto Dios amó al mundo, cuánto Dios ama al mundo que entrega a su Hijo, como un cordero. Lo entrega para ser clavado en un madero. Eso sí que eso es amor de Dios, del Creador, al mundo, para digamos, perdonar todo ese pecado original que tenía desde Adán y volver otra vez a la vida eterna. Tiene que el Hijo resucitar de entre los muertos. Y es importante eso. Y la gente tiene que comprender ese punto, ese apartado, esa noción de las Sagradas Escrituras, que está dando la fe y el amor que el Señor, Dios nos tiene, el Padre nos tiene con todos nosotros. Que da su propio Hijo. Y el Hijo, como obediente, se pone a servicio del Padre. Si tengo que morir en la cruz por el mundo, Padre, muero en la cruz por el mundo, pero yo sé que tú me resucitarás. Yo tengo el poder, yo soy Dios como tú. Todos son un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es el que tiene el poder. Porque vienen de la fuente principal, de la fuente de luz principal. Es la fuente del Padre. Es importante sentirnos amados y queridos por Dios. Es que no hay explicación. No hay explicación más que el amor que Dios nos da. El poder del amor es más importante, más fuerte que cualquier roca del mundo. Cualquier roca dura. Cualquier persona, cualquiera. Es más importante el amor de Dios al hombre y el amor de Dios a toda su creación
Y por eso cuando Jesucristo dice, os doy un último mandamiento, no dice, os doy un mandamiento más que el que me da mi Padre, no, os doy un último mandamiento, está poniéndose en el mismo lugar del Padre, porque es el mismo, está hablando como Dios supremo, le está diciendo, os doy un último mandamiento, amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Qué más podemos pedir a eso? Ahí está hablando Él, os doy un último mandamiento. Él ya ha dado los anteriores. Él, el verbo, antes de hacerse carne, el verbo, la palabra, en Dios Padre, dio los mandamientos a Moisés. Y con los apóstoles le dice, os doy el último mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Está diciendo, como mi Padre os ha amado, y como yo os amo, porque somos lo mismo. El que mira al Hijo está viendo al Padre, y el que ve al Padre está viendo al Hijo. Y es así, no queda otro. Todos iguales, porque es un Dios trino, un Dios único, Dios verdadero, Dios es que no hay otro. Por eso les digo a todos que sean coherentes en ese sentido y que amen a Dios completamente. Y me dicen nuestro amigo Luis, dice, esta última frase tomada, dice hay un halo de misterio que embarga a los seguidores, le da un miedo preguntarle. Esa última frase tomada literalmente del Evangelio de Marcos tiene allí más sentido, pues con motivo de la anterior predicción del sufrimiento, él ya predecía de su sufrimiento. Estaba diciendo que él tenía que morir, él sabía que tenía que morir. Y él, la tentación de la carne, incluso cuando Jesucristo oraba en el monte de los olivos, en Getsemaní, Señor, Padre, aparta de mí esta copa. No la deseo, lógicamente, pero hágase en mí según tu voluntad. El Hijo le está diciendo, Padre, lo que tú ordenes se va a hacer. Por él a lo mejor decía, no, es que es porque es la carne. Es un Dios que ha bajado, el Verbo se ha hecho carne. ¿Para qué se ha hecho carne? ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo y de la Virgen María. Se ha hecho carne, se ha puesto con nosotros para indicarnos el camino. Después ha vuelto al Padre. Ha venido del Padre y ha vuelto al Padre. Cuando ha llegado al Padre, ha salido el segundo Consolador, que es el que habita hoy, desde que se fue Jesucristo dentro de nosotros, que dijo, yo me voy, pero seguiré estando entre vosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo está Jesucristo entre nosotros hasta el fin de los tiempos? A través de la Eucaristía, en cuerpo y sangre. En cuerpo y sangre está el Señor. Esa es la parte más importante. Y el segundo Consolador, ¿dónde habita el segundo Consolador? Nuestro corazón. El Espíritu Santo. ¿Cuándo lo adquirimos? A través del bautismo. Porque Juan Bautista dice, yo bautizo con agua, pero vendrá otro que bautizará con fuego del Espíritu. Vendrá otro que tiene que bautizar con el fuego del Espíritu. Es el fuego del Espíritu que habita en nosotros, que nos hace verdaderos hijos de Dios. Tenemos que comprenderlo, eso siempre, siempre. Bueno, la lectura lo dice perfectamente, la lectura del Santo Evangelio según San Lucas dice, en aquel tiempo, entre admiración general por lo que hacía Jesús, dijo a sus discípulos, meteos bien esto en la cabeza, vuelvo a reseñar. Meterlo. El Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Siguen ellos sin entender, sin comprender qué es lo que ha pasado, por qué, por qué lo tienen que entregar. Para su salvación, para la salvación de toda la humanidad,
para la salvación de todo el mundo, porque estábamos en pecado. Por eso había en el Antiguo Testamento los ritos de holocausto, los ritos de limpieza, los ritos que había que matar a los animales, en la tienda de la reunión, lo hemos visto en la Biblia, en los capítulos que estamos leyendo. Pero en el Nuevo Testamento, desde la venida de Jesucristo, ya no hay. Porque ¿quién es el cordero que ofrecemos? Que antes era un animal. Ahora, ¿quién es el cordero que ofrecemos para la salvación del mundo? Al Hijo. ¿Por medio de quién? Del pan y del vino, de su cuerpo y de su sangre. Ahí es cuando cambiamos esos animales que se hacían antes. Una vez que llega Jesucristo, se pone Él en medio y dice: yo soy el cuerpo y la sangre. El que coma de mi carne y el que beba de mi sangre tendrá vida eterna. Él está poniéndose en el lugar, en el altar, para que que comamos de Él y que bebamos de Él, para tener la vida eterna. Siempre que seamos conscientes de eso, porque Él lo dice perfectamente, Él lo dice: el que come de mi carne. San Juan 6, más de 40 versículos, y no me canso de repetirlo. Más de 40 versículos que lo establecen perfectamente. Y aún muchos hermanos separados no se dan cuenta. Mucha forma de habladuría, un poco de teatro, tal, pero párense a mirar la palabra. Escuchen la palabra del Señor. Hay que escuchar la palabra del Señor y sentarse, regocijarse de esa misma palabra, llenarse de esa gracia del propio Espíritu, llenarse completamente y empezará a surgir el verdadero significado de la palabra, el verdadero significado, no interpretaciones de teologías de otros sitios. El único doctrina verdadera es la enunciada por la Iglesia Católica. Es la Iglesia fundada en Cristo. Nada más. Pueden venir cualquier apóstol, cualquier persona que diga: yo soy apóstol, yo soy... No. Tú eres una persona disfrazada de luz, de ángel de luz, pero no eres apóstol. Ni eres nada, eres oscuridad completa. La Sagrada Escritura dice que no, en el libro del Éxodo ya lo especifica, no podemos, dejarnos llevar. Ya llama a mi puerta y digo: no, es que esto es yo vengo a hablarle del Señor. Y ya entró una vez uno y dos personas y me dijeron: no, mira, es que venimos a hablar del Señor y tal. Y dice: bueno, no se preocupen, la Virgen la tengo en la entrada, la Virgen de Fátima la tengo en la entrada. Y dice: no, si quieren hablamos delante de la Virgen. Y se dieron media vuelta y se marcharon. Seamos conscientes de que donde está la Virgen no entra el mal. Donde está la Virgen no entra el mal. Por eso, al ver la Virgen, salieron disparados. Es importante. La única iglesia verdadera es la iglesia donde está la Virgen. La Virgen, ¿dónde estaba? Con los apóstoles. Y los apóstoles, ¿a quién le dijo Pedro? Pedro, tú eres mi piedra, y sobre tu piedra edificaré mi iglesia. Eso le dijo Jesucristo a Pedro, a los apóstoles. Y con los apóstoles estaba la Virgen. Y esos apóstoles en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo llegó sobre ellos, el segundo Consolador. Después de que se fue Jesucristo, llegó el segundo Consolador,
la tercera figura de la Santísima Trinidad, que es la que habita actualmente en la tierra con nosotros, y es la que le dice y guía a los apóstoles para fundar la iglesia que Jesucristo había dejado ya en la tierra, a guiar esa gran máquina que hoy va funcionando como tiene que funcionar. Seamos conscientes de que el amor de Dios es grande, el amor de Dios es infinito. No podemos apartarnos del camino de Dios, ni apartarnos de la iglesia, porque yo no puedo glorificar al Padre si no es a través de su iglesia, ni puedo glorificar al Padre ni al Hijo si no es a través de la iglesia católica. La iglesia católica es la iglesia de Cristo. Antes no había otra iglesia, ninguna. La única era la iglesia católica, la iglesia donde están los apóstoles. Los apóstoles no están en ninguna iglesia, hermanos, separada, en ninguna iglesia de ustedes. La única, la que tiene los sacramentos, la que tiene la Eucaristía, la que tiene el cuerpo y la sangre de Cristo. Así que, y el que come de mi pan, el que come de mi carne, el que bebe de mi sangre, tendrá vida eterna. ¿Por qué no se come de la carne del Señor, que a través del pan te la muestra el Señor a través de la última cena? Y lo dice muy claramente: haced esto en conmemoración mía. ¿Por qué no se hace? Cuando la Eucaristía lo está ordenando el propio Jesucristo. Si uno dice, yo soy de Jesucristo, ¿por qué no estás cumpliendo a Jesucristo? Uno hace una cosa y uno piensa en una cosa y después hace lo contrario. Uno tiene que hacer lo que en conciencia de Cristo, con la palabra en la mano, con las Sagradas Escrituras. Es importante eso. Y se lo digo a quien sea. El sentido, la palabra está escrita en este gran libro. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. No hay otra palabra. La Iglesia Católica, la palabra de Dios, se ayuda también de las tradiciones católicas que lleva la Iglesia desde los tiempos de Pedro hasta el día de hoy actual. Esas tradiciones, que es la doctrina de la Iglesia, más la Biblia, forma toda la palabra de Dios. Es importante. No estamos hablando de los hermanos separados cuando de este libro, de esta Biblia, te sacan 7 libros y te lo suprimen, te lo echan a la basura. Eso no puede ser, porque son palabras de Dios. Y después no podemos decir, yo sigo al Señor, no. ¿Cómo sigues al Señor cuando has suprimido de 7 libros de la Biblia que no los tienes y son palabra de Dios? Es importante que tengamos un cierto recogimiento y digamos, ¿qué estoy haciendo? Voy a empezar a investigar, voy a rebuscar y voy a mover, a coger bibliotecas, libros, investigar, a ver, incluso a universidades, a buscar, a ver si estoy equivocado. Y al final se darán cuenta de que sea, pues sí, pues es verdad, es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque llega una persona y dice, ha llegado un ángel y me ha imaginado que yo soy el elegido, no. La Iglesia Católica es la fundada por Cristo. No puede venir. Viene Satanás disfrazado de ángel. Ya lo dice la Sagrada Escritura. Eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver mucho más adelante, pero lo vamos a ver todo. Vamos a ir explicando capítulo por capítulo y vamos a expresarnos perfectamente de lo que son
para que nuestros hermanos que están separados, que es la obligación de evangelizar. Todo católico es la obligación de evangelizar. Y esa evangelización que tiene que hacer todo católico, enseñar, no puede, chafada por una persona, no, yo soy bautizado una vez, no puedo ser bautizado 3 veces y 4 veces, porque estoy ofendiendo al Señor. Y eso es un pecado. O sea que no podemos hacer nada de eso. Bueno, vamos a dar lectura del capítulo, vamos a ver, capítulo 19 del libro del Deuteronomio, exactamente, el capítulo 19. Sí. Cuando el Señor, tu Dios, haya exterminado las naciones cuya tierra te da en posesión, y vivas en sus ciudades y en sus casas, pondrás aparte 3 ciudades del país que el Señor tu Dios te da en posesión. Allanarás los caminos de acceso y dividirás en 3 sectores el territorio que el Señor tu Dios te da en heredad, con el fin de que todo homicida pueda encontrar refugio en esas ciudades. El homicida puede refugiarse allí y salvar su vida si mató a su prójimo sin querer, sin haber sido anteriormente enemigo suyo. Por ejemplo, si uno va con otro a cortar leña al bosque, mientras maneja con fuerza el hacha para derribar el árbol, ésta salta del mango y alcanzando al compañero le mata, aquel puede refugiarse en una de estas ciudades y salvar la vida. De lo contrario, el vengador del homicida lo perseguirá, y si el camino fuese largo, lo alcanzaría y le daría muerte. Y sin embargo, ese hombre no merecería la muerte, pues nunca había odiado a su víctima. Por eso te doy esta orden: pon aparte 3 ciudades. Si el Señor tu Dios ensancha tus fronteras y te da toda la tierra, como lo prometió a sus padres, a condición, desde luego, que guardes y pongas por obra todos estos mandamientos que yo te doy, amando a tu Dios y siguiendo sus caminos. Entonces, en aquellas 3 ciudades añadirás otras 3 más. De esta manera no se derramará sangre inocente dentro de la tierra que el Señor tu Dios está para darte en posesión. De lo contrario, la sangre caería sobre ti. En cambio, si un hombre que odia a su prójimo le prepara una emboscada, se arroja sobre él, le hiere mortalmente y luego se refugia en una de estas ciudades, los ancianos de su ciudad le mandarán prender y le entregarán en manos del vengador de sangre para que lo mate. No tendrá piedad de él. Alejarás de Israel todo derramamiento de sangre inocente y serás feliz. No desplazarás los límites de tu prójimo, puestos por tus antepasados, que limitan tu herencia en la tierra que el Señor tu Dios está para darte. Los testigos. Versículo 15, a partir del 15. Un solo testigo no basta para probar la culpabilidad de un hombre en cualquier clase de falta o delito que sea. La sentencia se apoyará en la declaración de 2 o 3 testigos, cualquiera que sea el delito. Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle de rebelión, los 2 interesados en la causa se presentarán ante el Señor, ante los sacerdotes y jueces en funciones en ese momento. Ellos, si después de una buena investigación averiguan que el testigo había declarado en falso contra su hermano, harán con él lo mismo que pensaban hacer con su hermano. Así extirparán el mal
en medio de ti. Los demás, al saberlo, temerán y no volverán a cometer tal villanía. No tendrás, a partir del versículo 21, ley de talión. No tendrás compasión, no tendrás compasión, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos hablando en el Antiguo Testamento. Hay aquí unas partes que es importante remarcar. Vamos a ver. Cuando el Señor, en el versículo 1 dice: cuando el Señor tu Dios haya exterminado las naciones, te dará posesión y vivas en las ciudades y sus casas. Pondrás aparte 3 ciudades. El Señor dice: ¿por qué da al pueblo de Israel un terreno que ya estaba habitado? Porque esos pueblos adoraban dioses falsos, estaban idolatrando dioses que no correspondían, y el Señor les había mandado un montón de profetas, les había dado muchas, y esos pueblos seguían cometiendo pecado contra el Señor. Entonces el Señor eligió un pueblo, el pueblo judío, y entonces mandó al pueblo judío: si me respetáis, yo os doy la tierra prometida. La tierra que os debo de dar es esa. Y tenéis el poder para echar a esas personas fuera de esa tierra y ocupar sus casas y habitar en ellas. Porque ¿quién lo manda? Lo manda Dios. No hay nada más que estar diciendo, nada más. Lo manda Dios, nada más. A su pueblo. Es así. No debemos pecar ni cometer idolatrías como en los pueblos antiguos, a dioses falsos. No son dioses falsos los santos, una imagen. Estas imágenes no son dioses. No son dioses, son imágenes. Esas imágenes los católicos no las adoramos. A la Virgen ya no se adora, ni a Jesucristo en esa imagen tampoco se adora. Se venera. Se venera esa representación gráfica que hace mejorar la imagen y hace dirigir al cielo la oración que queremos dar. Eso no es idolatría. Eso es, dice, ¿cuándo sería idolatría? Si digo, este es Dios, y nada más que esta foto es Dios. No, Dios es mucho más que una foto. Ahí no existe Dios. Ahí estoy cometiendo idolatría. Es la diferencia. Muchos de nuestros hermanos separados no lo comprenden. Bien, dice, el Señor daba aquí, dice que el homicida puede refugiarse en las 3 ciudades. Efectivamente, en las 3 ciudades. Hoy, digamos, trasladando la vida actual, una orden de alejamiento, te apartan, vas a otra ciudad y no pasa nada. Y si un juez te declara que ha sido por legítima defensa, no pasa nada. Pero estamos hablando en aquellos tiempos. En aquellos tiempos no había, digamos, la preparación que hay hoy. Y entonces se valía el Señor. Por eso, no, me reservas 3 ciudades para estas personas. Que el juez diga que, mira, no, ha sido una legítima defensa y lo tengo que, y está demostrado, o cortando un árbol se ha caído, o ha caído en un pozo y se ha matado, bueno, pues mira, se ha matado. No venga nadie a matarme a mí porque ha tenido un accidente. O cojo y entonces se va a esas ciudades y hace su vida perfectamente en ellas. Esa era la forma que el Señor, nuestro Dios, marcaba
y la ley que Moisés estableció por mandamiento de nuestro Señor Dios Padre. Aquí habla una cosa muy importante, los límites. No el versículo 14, no desplazará los límites de tu prójimo, puestos por tus antepasados para limitar tu herencia en la tierra que el Señor tu Dios está para darte. Esto lo vemos incluso hoy en día muchas veces. Yo tengo una finca, yo tengo los mojones, lo que se llama aquí en España los mojones, los marcos de heredad de la finca que limitan una finca con otra, y va el vecino, te saca el marco y te lo cambia de un lado para otro para cogerte un poquito más de tierra. Aquí estamos hablando, capítulo 19, versículo 14. No cambiarás el marco de sitio. No cambiarás para coger más tierra. Aquella que el Señor ya te da por herencia. Estamos perfectamente determinando, oye, pues no voy a cometer un pecado. El que cambia el marco de sitio está cometiendo un pecado. Porque está yendo contra la palabra de Dios Padre. De Dios Padre. O sea que dice ahí, y eso ya lo hemos hablado muchas veces en muchos vídeos, esto de los testigos. Cuando el Señor dice que tiene que haber como mínimo 2 testigos, 2, 3 testigos, para que una declaración sea verdadera. La declaración de Él es una declaración, la declaración del Padre es la declaración, son 2, y la declaración y la presencia del Espíritu Santo son 3. Cuando el Señor se bautiza en el río Jordán, cuando entra en el agua empujado por Juan Bautista, que lo bautiza en nombre del Señor y lo eleva, lo levanta, se persona el Espíritu Santo, se oye la voz de Dios y la presencia de Jesucristo. Son 3 testigos. Aquí hablamos, y esto estamos aquí hablando en el Antiguo Testamento. Todavía no hemos llegado a la presencia, al Nuevo Testamento, en la presencia de Jesucristo. Ya el Padre ya está diciendo perfectamente, un solo testigo no bastará para probar la culpabilidad de un hombre en cualquier clase de falta o delito. O sea, la sentencia se apoyará siempre en la declaración de 2 o 3 testigos, cualquier que sea el delito. Si un testigo falso se levanta un hombre para acusar. Si un testigo falso se levanta a un hombre para acusarle de rebelión, los 2 interesados en la causa se representarán ante el Señor, ante los sacerdotes y jueces, y en función de estos momentos. Ellos, si después de una buena investigación averiguan que el testigo ha declarado en falso, correrán la misma suerte. Entonces, obviando este último apartado, en la primera parte, hasta del 15, solamente el versículo 15, que dice, la sentencia se apoyará siempre en una declaración 2 o 3 testigos, cualquier que sea el delito. Él está diciendo, el Señor, cuando lo tenían preso y los sacerdotes del Sanedrín, todos le estaban currando en un delito, Él permaneció callado. ¿Por qué Jesucristo permaneció callado? Porque los testigos que venían estaban influenciados, estaban hablando de declaración falsas, muchos de ellos, y decían, no, es que no, no, porque tenían miedo de que los pudieran matar. Pero Jesucristo les hizo milagros, muchos de ellos, por ejemplo, el ciego dijo, yo estaba ciego y ahora veo. Y el sacerdote del Sanedrín dice, pero ¿cómo? Explícame cómo. Pues yo estaba ciego y veo, no sé más, yo no puedo entender más. Y dice, no,
incluso llamaron, mandar a los padres a ver si es verdad que el ciego estaba ciego desde pequeño. Por eso es, digamos, buscan pruebas, buscan intentar declaraciones falsas. Pero ahí el ciego dijo la verdad. Y es como otras declaraciones que fueron verdad y fueron demostradas, pero él se mantuvo callado porque si su declaración se suma, a lo mejor no se hubiera condenado y él tenía que morir. Es para cumplir la ley de los profetas. La ley de los profetas tenía que morir porque la ley de los profetas estaba escrito porque el Señor, Dios, el Padre, Él tenía que morir para darnos nosotros la vida eterna. A todo su pueblo, a toda la tierra tenía que darle la vida eterna, porque ya se establece en las Sagradas Escrituras. Jesucristo no venía solamente para los judíos. Dice, yo he venido a salvar, no he venido por el justo, he venido a buscar al pecador, para salvar al pecador. El Señor no estaba hablando de judíos, de otros tipos de religiones que de otras ideologías que pudiera haber entonces allí. No. El Señor hablaba de todos, el que venía solamente a salvar al pecador, al que estaba en pecado. ¿Cómo lo salvó? Con su muerte y resurrección. Se acabó. Con su muerte y su resurrección salvó a todos. Que ahora unos se convirtieron a través del bautismo, se hicieron hijos de Dios. Los que todavía no se han convertido a través del bautismo como hijos de Dios, no son hijos de Dios. Pero son parte de la creación, pero no son hijos de Dios. Seamos conscientes que el bautismo es porque se hace el bautismo por la venida del Espíritu Santo, nada más. Y siempre, como el bautismo que se hizo Jesucristo, 3 declaraciones: el Padre, el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo ya es una declaración, y el Hijo que recibe el bautismo, 3 declaraciones. Estamos cumplimentando las 3 declaraciones en la presencia, que después él se permaneció callado cuando estaba atado, estaba esposado, lo iban a flagelar y todo. Había que cumplir la voluntad del Padre, y permaneció callado porque su declaración no valía de mucho, porque incluso Pilato dijo, yo me lavo las manos. Pero si se hubiera lavado las manos, dice, coge y vete, y aquí no ha pasado nada. No, pero él dijo, yo lo entrego al pueblo y crucificarlo, si queréis. Y saltan los sacerdotes del Sanedrín, crucificarlo. Es lo que tenía puesta, y es doloroso ver a nuestro Señor crucificado, pero era lo que tenía, estaba escrito en las Sagradas Escrituras, es lo que decía el Señor Dios Padre para la salvación del mundo. Después nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, y esa resurrección nos hizo volver a nacer, morir en el pecado y resucitar a la vida eterna. Morir del pecado, apartarnos del pecado que llevábamos arrastrando desde Adán y Eva, y con la resurrección de nuestro Señor resurgimos nosotros también a la vida eterna. Eso es la verdadera. Y en la ley de Talión, un poquito más adelante vamos a hablar en el Nuevo Testamento sobre la ley de Talión, que habla después el Hijo sobre la ley de Talión, cuando le dice al sacerdote, cuando te den, pon la otra mejilla, ¿no es así? Pues no es diente por diente, ojo por ojo. Cuando viene el Hijo ya le dice, no, vamos a poner una mejilla, pon la otra, porque uno
Hoy lo podemos ver en la vida actual. Uno está gritando, gritos, una persona está gritando. Si uno se rebaja a ese nivel de energía y yo me pongo a gritar con esa persona, no nos entendemos nadie. Y entra una negatividad entre ambos, que es lo que puede llevar a problemas de salud, problemas tal y cualquier problema grave que pueda haber entre dos personas. Pero si uno guarda silencio, tú cuando oras al Señor y sabes que has cometido pecado, no vas a misa, no te confiesas, no haces lo que tienes que, no, lo que está mandado en las Sagradas Escrituras. ¿Qué recibes del Señor? Silencio. Silencio. Para pedirle al Señor hay que cumplir parte. Para que el Señor haga la parte imposible, tú tienes que hacer la parte posible. Tú haz la parte posible en esta vida, en ayuda, en servicio al Señor, en obras, en hechos, en vestir al desnudo, en dar de comer al hambriento, ir a misa los domingos, porque el no ir a misa es pecado mortal. Si tú vas a misa, a no ser que estés enfermo, estés grave, estés en una cama, pero llamas al sacerdote y dices, mire, no puedo ir a misa, me trae la comunión a casa. Y recibe la comunión en casa. La gente mayor lo hace, pero hay una causa y efecto. Soy mayor, no puedo circular, no puedo andar, me caigo, tengo que estar en cama o en una silla de ruedas y no tengo... ¿Puede venir a casa? Sí, vale, perfecto. Y el sacerdote viene, va a casa y te da la comunión en casa. El Señor pide que no lo dejemos solo, que no lo dejemos solo. Cuesta tanto. Yo creo que no. Yo creo que no. El Señor no cuesta tanto dejarlo, a estar con el Señor. Digamos, 45 minutos, 45, una hora a la semana en una misa, que estar 15 minutos antes en la misa, arrodillados ante el Santísimo, orando, hablando con Él, sintiendo su presencia, contándole todas tus angustias, aunque Él ya las sabe, pero a Él le gusta que escuchar tu voz, y que a través de la oración es un coloquio, ponerlo como un coloquio. Yo hablo con el Señor y el Señor habla conmigo, y hablamos, como dos amigos se ponen a hablar y se cuentan sus cosas. Mi Señor, tengo este problema, hágase en mí según tu palabra, pero tú sabes cuáles son mis problemas. El Señor escucha tu voz y el Señor resuelve todos los problemas. Siempre escucha, siempre escucha. Así que seamos conscientes, o hagamos un acto de recogimiento. ¿En qué fallamos? ¿Qué podemos mejorar en nuestra vida? ¿Qué podemos apartar de nuestra vida, que nos aparta del verdadero camino que debemos seguir? Y todo mejorará muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que, hermanos, piénsenlo bien y detenidamente. Y sobre todo nuestros hermanos separados. Cuando el Señor, el arcángel San Miguel, le dice a Sor Lucía, pastorcita, una de las pastores de Fátima, y a todos, le dice que se incluya en el Santo Rosario esta ejaculatoria. Oh Señor Jesús, líbranos del pecado, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Y añadimos,
María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hablamos del Padre, pedimos que el Padre, que el Hijo lleve al cielo, que pida por todas las almas y especialmente las más necesitadas de la misericordia de Dios. Y a nuestras Madres Santísimas le pedimos la protección. Y todos los días procuremos rezar el Santo Rosario. No cuesta nada. Yo lo dejo prácticamente todos los días puesto, y es importante acostumbrarse a rezarlo todos los días el Santo Rosario. Una vez, yo lo dejo todos los días y lo rezo todos los días. Algún día cuando estoy muy apurado en el trabajo, o ayudando a las personas, o estoy en el misa o tal, y tengo muchas cosas y no puedo atender, pues me rezo 3 Padres Nuestros y 5 Ave Marías. Busco un pequeño hueco y rezo un poco. Hago un denario, hago un rezo de un misterio, y ahí, porque una vez finalizado el día, pues entra el día siguiente y entraría el siguiente misterios, los siguientes misterios, si son luminosos, si son dolorosos, si son gozosos, si son gloriosos. Así que bendiciones, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un buen y precioso día. Bendiciones.